los altos costos de los Transmilenios o del transporte hacen que los estudiantes tomen malas decisiones como colarse en Transmilenio, otro tipo de cosas. Esta es la historia de un joven de 18 años que iba camino a la universidad con sus amigos. Estos chicos intentaron colarse en Transmilenio debido a que tomaban en prioridad otras cosas como la comida eh, y pues otro tipo de cosas. Sin antes darse cuenta de que dentro de la estación había un policía. Este hombre muy amablemente los invitó a bajarse y este chico de 18 años reaccionó diciéndole que no tenía plata en sus bolsillos. Después de todo esto, nos ponemos a pensar que las personas que se colan en Transmilenio o las personas que hacen mal, digamos por decirlo así, al Estado, estamos siendo parte de las mismas, nos estamos igualando a las personas corruptas, estamos haciendo la corrupción ya sea mínima, pero lo estamos haciendo. Entonces, me pongo a pensar, ¿quiénes son más corruptos? ¿Ellos o nosotros? O sea, ¿quiénes le hacen más daño como tal, a la sociedad? ¿Cómo podemos? Me gustaría contarles una experiencia que tuve y ya la llamé la corrupción a la vuelta a la esquina. Al oír hablar de la corrupción, pensamos que esto es algo muy lejano a nosotros, que no nos va a tocar o que simplemente están en las personas que tienen el poder y manejan sus medios a su antojo. Pero esto no es así. Esto empieza hace mucho, mucho tiempo. Y en un lugar cotidiano como el salón de clases, como nuestros hogares, eh, como las calles. Se preguntarán por qué. Esto es muy simple. Por ejemplo, cuando tenemos un examen muy muy difícil, tratamos de pasarlo a como de lugar, ya sea mirando el cuaderno, ya sea mirando al compañero. O díganme, ¿quién no ha hecho copia en un examen? ¿O quién no ha intentado pasarlo como de lugar? Desde hace mucho tiempo nos estamos convirtiendo en una persona que nosotros ni siquiera sabemos que somos. Nos estamos convirtiendo, igualando a las personas que día a día practican la corrupción. No solo eso, la corrupción está en el colegio y ni siquiera nosotros nos damos cuenta o reclamamos por eso. Me refiero a que la corrupción es tan amplia que está hasta en los profesores. O cuántas veces los maestros nos han dicho que podemos hablar y charlar y no hacen la clase. No ven esto de fondo, esto es corrupción. Nos están quitando la plata, nos están robando, nos están quitando el conocimiento. Y nosotros ni siquiera sabemos que es así. O sea, simplemente lo dejamos pasar. También muchos de los estudiantes les dan plata para el transporte y la comida. Pero en realidad estos precios son muy. Hace muy poco hubo elecciones a la alcaldía de Bogotá, donde mucha gente salió a las calles a votar. Pero en realidad muchos de estos no sabían ni siquiera las propuestas de nuestros candidatos, no sabían lo que querían hacer. Solo se dejaron guiar por los beneficios que les traían, como, no sé, tal vez auxilios de trabajo, auxilios de vivienda, pero en realidad, ¿por qué no se fijan más en las propuestas que ellos tienen? Sino simplemente salen a votar por una cara linda, porque me cae bien, porque... Y eso es lo que pasa al interior de nuestro colegio. Cuando hay elecciones de representantes, solo votamos por una cara linda, porque me cae bien, o porque puede ser que haga algo. Y no nos fijamos simplemente en las propuestas que ellos tienen. A nivel micro, se puede ver evidenciado la corrupción que está presente ahí. Y mucho más, y mucho más corrupción si hablamos de nivel macro. Porque las personas compran votos porque simplemente se fijan en algo que les llamó la atención, que les ofrecieron comida, bueno, vamos a votar por este, que les ofrecieron vivienda, vamos a votar por este. Pero en realidad no se fijan en las propuestas, en lo que verdaderamente importa. Y en ese momento, cada una de esas personas se está volviendo alguien corrupto, porque no está votando a conciencia, sino simplemente porque muchas de las razones que puede beneficiarme. Y no estamos pensando en un bien común, sino en un bien colectivo, como que esto me beneficia a mí y ya. Entonces, principalmente
¿A qué estamos llegando? O sea, esto no puede seguir así, porque primero tenemos que cambiar nosotros, desde nuestra mente, desde nuestra perspectiva de ver el mundo. No siendo los más vivos de colarnos o de hacer copia, sino que tenemos que empezar nosotros para que haya una masa y así hacer un cambio de verdad a nivel Bogotá, a nivel Colombia. Este chico es una de las personas que critica al Estado o a las personas por ser corruptas, por robarse los impuestos, por robárselo el transporte, la educación, pero en realidad no está aportando nada. Está siendo igual de corruptos a aquellas personas. Entonces, ¿quiénes son más corruptos? Ellos o nosotros. Porque en realidad nosotros mismos le estamos robando al Estado, le estamos robando a nuestros padres cuando no queremos aprender. Entonces, hace mucho tiempo se habla de la corrupción. Se han preguntado, ¿quién inventó esto? ¿O solamente es un chip que nos han puesto en nuestra cabeza para vivir día a día? Cuando tenemos que hacer un mandado y vemos unos dulces que nos gustan o algo que nos gusta, solamente lo compramos y llegamos a decir a la casa que valió más que o una mano de excusas que simplemente no son. Entonces, es lo mismo, nos estamos volviendo ladrones, nos estamos volviendo corruptos. em, o sea, solo pónganse a pensar la última vez que se han colado un Transmilenio o que han hecho esto, que le han quitado plata a sus papás de los mandados y pensarán, venga, sí, nosotros en algún momento estamos igualándonos a la gente que hace la corrupción o que la practica. Entonces, como decía anteriormente, ¿quiénes son más corruptos? ¿Ellos o nosotros? Si solo con hacer cosas simples como hacer un examen o ir por un mandado, hacemos este tipo de cosas, ¿cómo será cuando en verdad nos pongan una labor, como manejar una empresa o manejar un grupo de personas? Son cosas que simplemente toca, hay que pensar, que hay que analizar